Aló, me oigo. Maribel, ¿me escuchas? Sí, se Sí, escucha bien. sí, sí se escucha. Seguimos estudiando el libro de Tito y decíamos que Tito es un hombre, es griego, es creyente de Pablo, es uno de sus ayudantes en la obra misionera. Era un hombre de acción voluntaria, no esperaba que alguien le mandara, él siempre sentía que ayudar al ministerio del misionero, ayudar a la obra misionera, ayudar al ministerio de Pablo, era un regocijo para también cumplir la gran comisión. También hablábamos que Timoteo de Tito era siervo de confianza de la iglesia le tenía confianza para llevar las ofrendas a la obra de Pablo que estaba haciendo en otras ciudades. Y también Pablo hace referencia en 2 capítulo 8:23, que Tito es su mejor compañero y colaborador. O sea, es un hombre servidor, un hombre entregado. ¿Qué he aprendido yo? Que cuando nosotros somos servidores de su obra, Dios hace grandes cosas con nosotros. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a servir. Si nosotros no aprendemos a aprender a servir, pues nunca vamos a aprender a obedecer lo que Dios está estableciendo en su palabra. Está viendo para seguir el propósito de Dios. Entonces seguimos hablando de Tito. ¿Qué Pablo quiere hacer con Tito? ¿Qué Pablo le está enseñando a Tito que tiene que hacer? Mire, hay etapas en la vida. Un día creímos en Jesucristo, un día abrimos nuestro corazón a Dios, un día recibimos a Cristo en nuestro corazón, un día nos bautizamos. ¿Qué viene después? ¿Qué espera Dios de nosotros después de leer la Biblia, orar, congregarnos y bautizarnos? ¿Qué espera Dios de nosotros? Está viendo. Si usted no se ha bautizado, tiene que bautizarse. Si usted no ha abierto su corazón a Dios, tiene que abrirlo. Si usted no se congrega, tiene que congregarse. Si usted no lee la Biblia, comience a leerla. Si usted no sabe orar, pues comience a orar. ¿Me entiende? Pero esa plataforma es la base para dar un paso al ministerio que Dios quiere para cada uno de nosotros. Si nosotros no oramos, no leemos la Biblia, no nos congregamos, no somos servidores, no somos unos buenos colaboradores del ministerio, pues para pasar al ministerio, para pasar a la responsabilidad ministerial que Pablo le da a Tito, va a ser complicado, porque si no podemos entendernos nosotros con Dios, a lo que Dios quiere para con nosotros, a través de la fe, a través de confiar que Dios tiene el control de todas las cosas, ¿cómo podremos estar al frente de un ministerio para enseñarle a otro que aprenda a depender de Dios? Entonces tenemos que crecer personalmente, comunitariamente, personalmente y espiritualmente. Tenemos que crecer para poder hacer crecer a otros. Entonces Pablo comienza con Tito algo interesante. Comienza a enseñarle todo el ministerio. Posiblemente también comienza un discipulado con Tito, comienza a entrenarlo porque Tito era uno de sus creyentes, por la cual Pablo entrenaba. Ahora, cuando usted comienza a leer Tito, capítulo 1, del versículo 5 al versículo 16, usted va a ver varias pausas. Una de las primeras pausas es que vamos a ver cómo Pablo delega unas responsabilidades a Tito. La segunda es cuáles son los requisitos para llegar a ser lo que es Tito, o para llegar a ser ministro de Dios, o para llegar a ser pastor, o para llegar, según el pasaje bíblico, a ser anciano o obispo. Ahora, ¿qué es anciano y obispo? ¿Para qué Dios quiere que lleguemos al ministerio pastoral, misionero o de responsabilidad eclesiástica? ¿Qué se necesita para nosotros llegar a esa responsabilidad que es pudiera decir yo que es una mega responsabilidad? Porque a veces si nuestra cabeza puede luchar con la familia, con los hijos que están alrededor de nosotros, ¿cómo podemos luchar con la gente que nos rodea, que la iglesia es inmensa? Porque si la cabeza dice que la cabeza es un mundo, imagínese un pastor atendiendo 100 cabezas. Entonces, si una cabeza es un mundo, 100 cabezas es el universo. Es difícil lidiar con tanta cabeza, pero cuando Dios te llama, cuando tú entregas tu corazón a Dios y tú pasas de ser creyente a ser discípulo, a ser líder, a ser parte de un ministerio, Dios te dota de esa capacidad para extender el reino de Dios a todos los confines de la tierra. Ahora,
¿Por qué sé que Dios te dota esa capacidad? Porque Pablo delega una gran responsabilidad a Tito, y lo vamos a ver en el versículo 5, que dice de la siguiente manera: por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente. Hay dos cosas interesantes. Una, delegar, te dejé en Creta. Pablo le da un sitio, un lugar, un barrio, una comunidad a Tito para trabajar. Y Creta, pudiéramos decir que es la Ciudad de México. Te dejé en la Ciudad de México para que corrigiese lo deficiente. E imagínense, si a veces no podemos lidiar con lo que pensamos, si tenemos nosotros, no podemos lidiar con aquello que tiene, que hay que corregir y que son deficientes. Necesitamos pensar que nos vamos a encontrar en lugares misionológicos, en campo, en ciudades, momentos difíciles. Y no está hablando Pablo, no está hablando de la gente inconversa, está hablando de la iglesia que Tito tiene que lideralizar. Habían deficiencia, pero también habían cosas que tenía que corregir. Ahora, sigo leyendo, dice: para que corrigiese y lo deficiente, y establezcas anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Dos cosas Pablo le da en responsabilidad. Uno, lo deja en Creta para dos cosas: para que corrigiese lo deficiente. Dos, Pablo dice que y establezcas anciano en esta ciudad. Miren, siendo Tito un nuevo creyente, Pablo ve en Tito una capacidad pastoral para capacitar, para lideralizar, para formar, para discipular a un grupo de ancianos, de líderes, para distribuirlo en las colonias de la ciudad o en el barrio de la ciudad o en los pueblos dentro de la ciudad. Tito era el responsable dentro de la ciudad de llevar a la madurez espiritual a toda la ciudad de Creta. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? El pastor o el misionero no es un pulpo. Nosotros no podemos hacer todo. Nadie puede hacer todo. Es por eso se trabaja en equipo. Por eso la Biblia dice que somos un cuerpo en Cristo. Un brazo ayuda al otro brazo. Un pie ayuda al cuerpo. La cabeza nos da la capacidad para mover todo a la vez en una función diferente, pero vamos en una sola función. Aunque el cuerpo tiene diferentes funciones, todo se deja guiar por una sola función: caminar hacia adelante o caminar hacia atrás, pero todo funciona para un mismo fin, aunque todo hace una función diferente. Entonces tenemos que comprender que Pablo establece a Tito en Creta para que capacite y lideralice Creta para distribuir pastores y líderes en todas las ciudades, en toda la ciudad de Creta. Puede ser pueblo, puede ser barrio, puede ser comunidades. La pregunta, gran interrogante que surge en el versículo 5: ¿estamos nosotros en la capacidad de poder entender que Dios está haciendo cosas grandes? Está haciendo cosas grandes para poder hacer la obra de Dios. ¿Estamos nosotros en capacidad de hacer cosas grandes en nuestras vidas y poder aplicar la obra de Dios? Pablo entiende eso en Pablo. Y yo creo que todos nosotros tenemos la capacidad para entender el reino de Dios. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? Fácil, muy fácil. Pablo nos está enseñando en el versículo 5 cómo hacerlo. Pablo pudo llegar a Creta. Dice que comenzó la plataforma de la misión. ¿Quién la va a terminar? Tito. Él está diciendo: corrige lo deficiente y establece en cada colonia, establece dentro de la ciudad, en cada colonia, un líder. Ahora, trabajar en equipo es importante. Usted no puede ir, yo sí puedo ir. ¿Qué puede hacer usted por cada uno de los misioneros? Aportar recursos para que ellos puedan llegar a su campo, para que ellos puedan predicar el evangelio. ¿Qué puedo hacer yo por los misioneros? Ayudarles a abrir puertas para que puedan llegar al misionero, visitar familias. ¿Qué pueden hacer otros? Orar.
Gente que anhela, tiene el ministerio de la oración. Unirse en oración, hacer calendarios de oración. Pastor, ¿cuáles son los motivos de oración de esta semana? Si usted tiene un llamado ministerial de orar, de aportar, de participar, de evangelizar, de regalar, de donar para la obra de Dios, para que se extiendan las comunidades, comencemos a explotar, a desempolvar lo que Dios nos ha dado por llamado de Dios. Para eso Dios nos capacitó. Para eso Dios nos hizo partícipe de su obra. Por eso la otra semana preguntamos, ¿para qué Dios me llamó? ¿Para qué Dios me capacitó? Esa es la gran pregunta de Tito, en el libro de Tito. ¿Para qué Dios me llamó y para qué Dios me capacitó? A través del apóstol Pablo. En el siglo XXI, ¿para qué Dios me llamó a mí? ¿Para qué mi pastor? ¿Para qué mi líder? ¿Para qué el hermano que se esforzó con agua y lluvia me discipuló, me enseñó, me entrenó? ¿Para qué? Según la Biblia, nos enseña que nos capacitó para llevar el evangelio hasta los últimos rincones de las colonias, de los barrios, de la ciudad, porque la mies es mucha, pero los obreros poco. Pero ¿qué podemos hacer para ser parte de eso? Todos nosotros tenemos un llamado. Unos no pueden ir, pero sí pueden aportar, sí pueden regalar para aportar para las actividades. Está viendo, necesitamos trabajar en conjunto porque no es usted, no soy yo, es la obra de Dios. No es Pablo, no es Tito, es los cretenses que necesitan un pastor, un líder, necesitan un guía espiritual que los ayude a entender que están errados en su propia teología, están errados en su propio pensamiento y necesitan corregir a lo deficiente para poder entender la verdad de Dios. Es por eso que Pablo le da en capítulo 1, de versículo 5 al 16, Pablo le da cierta característica de cómo debe ser un líder para que pueda estar dentro de una comunidad. Y lo leo en el versículo 6. Dice, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tengan hijos creyentes, que no sean acusados de disilusiones ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pedenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sanas enseñanzas y convencer a los que contradicen. Es algo interesante cómo Pablo en el versículo 6 le enseña a Tito cómo debe ser la característica de un líder para colocarlo en una ciudad. Ahora, me encanta cómo Pablo encierra y cierra con el versículo 9 la función y la actitud o la forma que debe tener un misionero o que debe tener un pastor o que tiene que tener un líder dentro de una comunidad, dentro de su familia, dentro de una sociedad, dentro del cristianismo, dentro de la iglesia, como lo dice el versículo 9, retenedor de la palabra fiel, tal como han sido enseñadas. ¿Para qué? Para que también pueda que, ¿para qué nosotros aprendemos? ¿Para qué nosotros aprendemos valores, principios, hábitos? ¿Para qué tenemos los hábitos de Jesús que hemos aprendido? ¿Para qué tenemos hábito de leer, hábito de orar? ¿Qué nos enseña eso? A nosotros leer la Biblia nos enseña porque aprendemos de ella, pero ese hábito, la gente que nos rodea, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra familia, nos observan, nos observan. Y como nos observan a través de los hábitos que nosotros tengamos, valores y principios, la gente nos observa y nos enseña qué podemos enseñar a través de los ojos que nos observan. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué aprendemos con observar? Dice, y sana enseñanza y convencer a los que nos contradicen. Hay gente que no cree en el evangelio. ¿Por qué no creen en el evangelio? Porque hay gente que no ha cumplido los requisitos de los ancianos y de los obispos. Porque no son dados al vino, sino que dicen, no, pastor, puedo echarme un palito no hace daño. ¿Está viendo?
Otros dicen, no son ni hospedadores, no son amantes de lo bueno, no son sobrios, no son justos, no son santos, no son dueños ni de sí mismos. Necesitamos tener hábitos, principios y valores en nuestra vida para poder convencer a los que nos contradicen, aquellos que piensan que el evangelio no sirve, que el evangelio no es bueno, que el evangelio es una religión, una esclavitud, es algo político, somos esclavos de una norma eclesiástica. No, necesitamos vivir como Cristo anduvo en la palabra de Dios. Si usted se puede ir a Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11, usted va a ver la respuesta de lo que Pablo nos está enseñando en el versículo 6 al versículo 9. Dice el versículo 5 de Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomándose forma de ¿qué? De siervo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso me hace recordar otros pasajes. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Necesitamos comprender lo que Pablo le está enseñando a Timoteo, cómo deben ser los líderes para poder estar dentro de una ciudad. Ahora, ¿por qué se medita que nosotros tenemos que tener esta característica que dice Pablo en el versículo 6 al 9? ¿Por qué? Porque hay muchos, comienza a leer el versículo 10 y 11, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso atapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Que hay gente que usa la Biblia, habla pistoladas, usando la palabra de Dios para engañar a la gente, para engañar al perdido, para que esté más perdido. Hay muchas iglesias que no necesitamos nombrar, que trabajan con la prosperidad, estafan a la gente, destruyen familias, arruinan familias, porque no arruinan una persona, arruinan familias y no edifican ni fortalecen, ni ayudan. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros? ¿Queremos ser ese líder con características de hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo? ¿O queremos ser esos contumaces, habladores de vanidades, engañadores o personas que son de ganancia deshonesta? Necesitamos ver en qué posición estamos nosotros. No podemos engañar a la gente, necesitamos enseñarle la verdad. Mire lo que dice el versículo 12. Los dicen los falsos profetas que estaban en Cretense. Ellos mismos los dicen. Versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Si usted puede ver, Pablo estaba hablando de una iglesia de cretense que recibió a Cristo, pero que seguía viviendo una vida fuera del evangelio. Por eso Gálatas 2:20 nos enseña. ¿Qué nos enseña en Gálatas 2:20? ¿Cierto? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vive en la carne lo vive en la fe del Hijo de Dios, cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Necesitamos cambiar, que Cristo viva en nuestras vidas. ¿Está viendo? Porque si no cambia, en el pasaje de Tito vamos a ser como los de Creta, los cretenses allí. Como lo dice el profeta, siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. ¿Qué dice Pablo en el versículo 13? Este testimonio es verdadero. ¿Acaso el profeta estaba mintiendo? Un profeta falso dijo la verdad. Así son los cretenses. El profeta estaba diciendo la verdad. Entonces Pablo
Pablo toma de ese falso profeta, toma lo verdadero y dice, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábula judaica ni a mandamiento de hombre que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y me encanta cómo Pablo cierra el capítulo 1 de los requisitos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Por eso Pablo dice, el Señor Jesucristo nos dice, yo no quiero sacrificio ni holocausto, yo quiero obediencia. Del sacrificio al holocausto, a la obediencia, es muy grande el estrecho. Porque hablar se puede hacer el mundo, hablar puedo comprar un carro, hablando puedo hacer una casa, pero de hablar a hacer, trabajar, chambear y poder tener fe que algo se va a lograr, es difícil, es muy lejos. Necesitamos tener a Dios en nuestro corazón. Por eso es que si hemos conocido a Dios, hemos buscado a Dios, tenemos que aprender de lo que Pablo está enseñando a Tito. Los que profesan conocer a Dios, que dice Pablo en el versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Yo le voy a decir algo interesante en base a este versículo. No importa cuánto ayudemos, no importa cuánto demos, no importa cuánto hagamos. Está viendo. Como decía uno de los grandes artistas, decía que él tiene el cielo ganado porque ha ayudado a muchas fundaciones, le ha ayudado a muchos necesitados, ha abierto fundaciones. Jesucristo nos enseñó, ni con sacrificio, ni con holocausto. Lo que Dios quiere es la obediencia. Y lo que Dios espera de usted y de mí es la obediencia. No importa cuántas cosas podamos hacer. Si no permanecemos fiel ante la presencia de Dios, un día, podemos partir sin Cristo. O dos, hermano, un día Cristo nos va a agarrar como las 10 vírgenes. Unas estaban preparadas y otras estaban descuidadas. Necesitamos cambiar nuestro corazón y nuestra vida e entender que Dios nos está llamando, que Dios nos llamó y Dios nos capacitó para su buena obra. Todo lo que tenemos, todo perece. Todo lo que usted es, perece. Mírese en un espejo, hasta su cuerpo no tiene valor porque perece. La carne perece. Lo que no perece es la fidelidad. Lo que no perece es lo que usted va a hacer para el reino y no para la tierra. Eso no perece jamás. Yo siempre he dicho, 3 cosas perecen en esta tierra. 1, va a perecer cuando Cristo venga, va a desaparecer esta Biblia. Ya no va a haber oportunidad de salvación. 2, ya no va a haber Espíritu Santo en esta tierra cuando Cristo venga. Ya no va a haber oportunidad de arrepentimiento, porque ya no va a haber quien le predique. Ya Cristo vino y arrebató a los creyentes, a los líderes, a los pastores, a los siervos, a los fieles. Como dice la Biblia, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Pero yo creo que en los que tenemos el llamado, en los pocos podemos ayudar a aquellos que todavía no se han afirmado, porque Pablo nos enseña en través del libro de Tito que si hay esperanza en momentos difíciles, porque Pablo le dice a Tito en el versículo 5, y con esto termino, te dejo en Creta para que corrigiese lo deficiente. Cada uno de nosotros se puede pasar o está pasando momentos difíciles, pero a veces podemos perder la fe. A veces podemos menguar en la oración, a veces no podemos leer la Biblia porque no nos deja la angustia, está viendo, pero aún la Biblia dice que por eso camina de 2 en 2, porque si el otro se cae, el otro está para levantarle. Si usted siente una necesidad, hermano, compártala. Si usted siente que está enfermo espiritualmente, compártala para orar. Está viendo, porque somos seres humanos en esta tierra, pero como seres humanos, Pablo le dice a Tito, ayuda a los cretenses. Está viendo a que crezcan, a desarrollar en ellos lo deficiente,
ayúdalo, corrígelo, levántalo, porque cada uno de nosotros anhelamos servir a Dios. Muchos creyentes anhelan servir a Dios, pero no todos tienen la fuerza para crecer y levantarse. Es por eso que si usted se siente fuerte, fortalecido en la oración, en la palabra, en la fe, levante a aquel que la ha perdido. ¿Está viendo? Porque no sabemos que un día usted pueda estar fuerte y yo pueda estar débil, pero un día yo pueda estar fuerte y usted pueda ser el débil. Entonces necesitamos levantarnos unos a otros. La palabra de Dios dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. A veces la necesidad está a nuestro alrededor. Recuérdese que nuestro prójimo puede ser hasta el que está a nuestro lado todos los días, o aquel que trabaja, o aquel esposo, aquella esposa, aquel hijo, aquel nieto, aquel sobrino, aquella familia que está al lado. Ese es nuestro prójimo. Necesitamos ayudarle, porque a veces pueden conocer la palabra de Dios, pero no la entienden. Y necesitamos ayudarle a entender lo que está deficiente en su vida y en su aprendizaje. Dios le bendiga. Oramos. Señor, estamos agradecidos por tu misericordia. Tú nos has enseñado a través del apóstol Pablo y a través del libro de Tito que nosotros tenemos que ser fieles ante tu presencia, que tú nos llamaste para servirte y honrarte. Bendice a cada uno de los hermanos, bendice a cada uno de los que se conectan, bendice, Señor, a los líderes. Tú conoces, ahí hay pastores, hay maestras, hay misioneros, hay líderes. Señor, bendíceles, fortaléceles, muéstrale, Señor, tu gloria, tu promesa, tu poder. Muéstrales tus promesas que tú has establecido. Así como un día nos llamaste a nosotros y nos mostraste el camino por donde debíamos recorrer para servir a tu obra misionera, muéstrale a ellos el camino, Padre Santo, para continuar siendo líderes en una comunidad, en la familia, en los vecinos, en los amigos. Señor, comparte, que ellos puedan compartir esa luz de esperanza con aquellos que necesitan, que están perdidos, no entienden, tienen mucha deficiencia en la palabra de Dios, creen en Dios, pero con sus hechos muestran lo contrario. Ayúdale, Señor, a estos hermanos, a estos líderes, a cada uno de nosotros. Danos la fuerza, la fortaleza para poder seguir adelante, para seguir aconsejando, fortaleciendo a aquellos que lo necesitan, a aquellos que son deficientes de tu palabra. Glorifícate, Señor, y bendice nuestras vidas. Danos fuerzas a nosotros para continuar, para levantarnos, seguir adelante, Señor, y creer que tú tienes control de todas las cosas y que Jehová es mi pastor y nada nos ha de faltar. Padre, en el nombre de Jesucristo, doy la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga.